Hola Mía, bueno, estamos en el video número 2 sobre biología para, bueno, acompañarte un poquito en la lectura de este material, ¿sí? Estamos viendo ahora el ADN, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico. Vamos a ir un cachito para arriba para poder ver lo que vimos en el video 1. Un breve repaso, estuvimos viendo antes las proteínas, vimos que las proteínas tenían un monómero, una molécula más pequeña que se llamaba aminoácido y que se unía a través de enlaces peptídicos para formar el polímero que se llama proteína o péptido, ¿sí? También vimos la definición, que son biomoléculas orgánicas que están en todos los seres vivos, ¿sí? Acá teníamos cómo se iban uniendo esos monómeros para formar el polímero. También vimos que había 20 tipos de aminoácidos diferentes. Vimos la estructura. Después vimos que para que se diera ese enlace peptídico, lo que ocurría era una síntesis por deshidratación, que era una reacción química. Y acá vemos cómo se hacía para, bueno, que se formara esa unión entre aminoácidos. Después vimos que las proteínas tenían 7 funciones y estuvimos viendo cada una. Después vimos la estructura de las proteínas, que eran 4 niveles. Vimos, bueno, cómo se iba dando esta estructura, cómo era, y que en el caso de las terciarias o tridimensionales había 2 tipos, que eran las fibrosas y las globulares. Por último, vimos un poquito este párrafo en donde nos explicaba un poco la relación de las proteínas con el ADN y el ARN, ¿sí? Vimos la transcripción y la traducción. Ahora vamos a avanzar un poquito con el ADN. Bien, en este caso entonces tenemos que el monómero es el nucleótido de ADN, que el polímero es ácido nucleico, el tipo de enlaces químicos en este caso va a ser fosfodiéster y vamos a tener también uniones que se van a llamar puentes de hidrógeno, ¿sí? Esta es la información como para que resumida, ¿sí? Que ya me quede. Pero ahora lo que vamos a hacer es desarmar un poquito para poder entender de dónde viene esto, ¿sí? Acá me da al principio la definición de ADN, se llama ADN o ácido desoxirribonucleico, que también es una biomolécula como las proteínas, pero que en este caso lo que tiene es toda la información genética que va a estar dirigiendo el desarrollo, el funcionamiento y la reproducción de todos los seres vivos. O sea, contiene toda esta información genética que es súper importante. Es una macromolécula que se encuentra en todas las células, ¿sí? En todas, todas, todas. Y el ADN se ubica en el núcleo, que esto es algo que vos ya sabes, ¿sí? La estructura del ADN me va a decir que se parece a la de un caracol, esto que vemos acá, que se conoce como doble hélice antiparalela. Esta doble hélice va a estar formada por 2 cadenas de nucleótidos, ¿sí? Vamos a volver al cuadrito y vemos que el monómero era el nucleótido de ADN. Entonces me dice que esta doble hélice está formada por esta cadenita, ¿sí? Estas 2 cadenas de nucleótidos. Estas cadenas de nucleótidos también se llaman ácido nucleico, ¿sí? Entonces, a las cadenas de nucleótidos las vamos a llamar ácido nucleico. Bien, lo que vamos a ver ahora, así como las proteínas vimos la estructura de los aminoácidos, acá vamos a ver la estructura del nucleótido, ¿sí? Y las estructuras del nucleótido están formadas por 3 componentes principales. La primera es por una base nitrogenada, ¿sí? Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, que es la A, timina, que es la T, citosina, que es la C, y guanina, que es la G. Las bases nitrogenadas no se unen con cualquiera, ¿sí? Están como determinadas y se unen de forma específica formando lo que se llama pares complementarios. Entonces, la adenina solo se puede juntar con la timina, ¿sí? Pueden estar en distinto orden, pero sí o sí es A con T o T con A, no puede juntarse con otra. Y la citosina siempre se junta con la guanina, no se puede juntar con otras, como que esos pertenecen a este grupito y no a otro. Entonces acá vos vas a ir viendo que, por ejemplo, está la C con la G con la C, la G con la C.
la T con la A, la T con la A, la C con la G y la G con la C. O sea, siempre pueden estar, como dijimos, en diferente orden, como por ejemplo acá AT y acá está TA, pero siempre entre ellas, ¿sí? A con T o T con A, no con otra. Bien. Entre ellas, para que se unan estas bases complementarias, hay lo que se llama un tipo de unión que se llama puente de hidrógeno. ¿Sí? Lo que va a hacer es mantener unidas las dos cadenas o ácidos nucleicos. ¿Sí? Acá teníamos las cadenitas y bueno, estos puentes de hidrógeno lo que van a hacer es que se queden unidas las bases y que se queden pegaditas, digamos, las dos cadenas, ¿sí? Que no se separen. Las bases nitrogenadas, como ves acá, están dentro de la doble hélice. Y lo que me dice es que están protegidas, ¿sí? Porque van a ser la parte que está codificada, la que tiene el código, ¿sí? Después, otra cosa, ya vimos que tenían bases, entonces los nucleótidos también va a estar formado por un azúcar desoxirribosa, que es un tipo de azúcar de 5 carbonos, me dice pentosa. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5, que forma el esqueleto de la cadena de ADN. ¿Sí? Y por último, perdón, un grupo fosfato. ¿Qué va a hacer ese grupo fosfato? Es el que va a dar la energía para la formación de los enlaces entre los nucleótidos, enlaces que se llaman fosfodiéster. Y estos grupos fosfatos van a quedar del lado de afuera de la doble hélice. ¿Sí? Entonces, acá, por fuera, tenemos el azúcar y el fosfato. ¿Sí? Entonces, acá se entiende por qué teníamos en los enlaces químicos fosfodiéster. Viene de acá, de este fosfato del nucleótido. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá vimos la estructura de los nucleótidos, que son los monómeros, y en el caso del ADN. Bien, y acá nos está diciendo que en las bases nitrogenadas va a estar la información genética codificada, que esto que veíamos es la información directa. Esta información genética, perdón, dicta la secuencia de aminoácidos en la proteína. Y por tanto nos va a decir, bueno, las características y las funciones del organismo. Es muy importante, ¿sí? La información que tiene acá las bases nitrogenadas y por eso está del lado de adentro un poco más protegida. Bien, ahora lo que vamos a ver es el ciclo celular, que es el proceso que es un proceso continuo que van a estar experimentando las células desde su formación hasta la división. Durante el ciclo celular, las células van a pasar por una serie de fases que están ordenadas y que son reguladas, ¿sí? O sea, no se puede dar de cualquier manera esto. Entonces, tiene diferentes fases. La primera fase que vamos a ver es la fase que se llama G0, ¿sí? Que es cuando la célula está en reposo y está cumpliendo la función que tiene, ¿sí? Dependiendo del tejido donde se encuentra, pero está cumpliendo su función biológica. No está haciendo nada más y nada menos que eso, pero es estado de reposo, está tranquila, digamos, ¿sí? Entonces, acá en G0 empieza el ciclo celular, la célula está en estado de reposo y está cumpliendo la función específica, su función biológica. Después pasa a G1, ¿sí? Que lo que empieza a pasar en G1 es que la célula va a empezar a crecer y va a haber una duplicación de organelas. ¿Qué son las organelas? Todo esto que estaba dentro de las células, ¿sí? Las mitocondrias, los ribosomas, bueno, todo esto lo necesita que se empiece a duplicar, que haya por dos, ¿sí? De cada una. Y también lo que va a haber va a ser una síntesis de ARN, de proteínas, de enzimas, o sea, se va a crear más ARN, proteínas y enzimas. ¿Por qué? Porque, bueno, se está preparando para después cuando se divida. Y sigue realizando las funciones específicas, ¿sí? En G1. Entonces, G0, G1, vamos a la fase S. La fase S es la replicación del ADN. En esta fase, la célula lo que va a hacer es duplicar su ADN mediante la replicación del material genético, ¿sí? Entonces, duplica el ADN mediante la replicación del material genético.
Entonces, nos vamos a detener un poquito acá, estamos acá a mitad del ciclo, casi. Teníamos G0, la célula estaba en estado de reposo y cumpliendo su función. En G1 empieza a crecer, a duplicar las organelas, a sintetizar más cosas, empieza como a moverse más. Y en ese ya lo que tenemos es la síntesis de ADN o la replicación del ADN, ¿sí? Bueno, el ADN lo que puede hacer es replicarse, lo que va a permitir que las células madres se dividan y transmitan la información genética a las células hijas. Entonces, lo que necesitamos es que el ADN que teníamos, que era este, vamos a volver acá, este ADN que teníamos lo necesitamos por 2. ¿Por qué? Porque la célula se va a empezar a dividir hasta que se formen 2 células hijas. Entonces, como se van a formar 2 células hijas, necesitamos 2 de estos, 2 ADNs para que las células tengan el mismo material, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos que se replique el ADN. Bien, lo que me dice es que, bueno, el ciclo celular, lo que veíamos era algo que se daba de forma regulada, que asegura que haya una duplicación precisa del material genético y que esa información pase de las células madres a las células hijas de forma idéntica, ¿sí? Y esto es súper importante, que haya una regulación del ciclo celular para que no haya una proliferación, o sea, que no haya un montón de células de forma descontrolada, porque si está pasando eso es porque hay una enfermedad, ¿sí? Esto es un proceso que se da controlado, que se da de forma regulada y que tiene pasos. Bien, entonces acá lo que vamos a tener en la replicación del ADN son estos pasos ordenados y lo primero que teníamos es un desenrollamiento y separación de las cadenas de ADN, ¿sí? Esta cadena que estaba acá, ¿sí? La necesitamos así, necesitamos que se desenrolle y que tenga las 2 cadenas por separado. Bien, entonces, ese desenrollamiento, la replicación va a comenzar entonces cuando las enzimas, un tipo de enzimas específicos, no cualquiera, las topoisomerasas, van a desenrollar la doble hélice. Y otro tipo de enzimas, las helicasas, van a romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y de esta forma se van a poder separar las 2 cadenas de ácidos nucleicos. Entonces, eh, esto lo que hacía la primera enzima era desenrollar para que pasara esto y la otra enzima lo que hace es romper los puentes que están acá para que se separen, ¿sí? Hasta acá llegamos con el primer paso. La segunda es una formación de horquilla de replicación, que es una estructura en forma de Y que se llama horquilla de replicación. Y en la horquilla las dos hebras, digamos, de ADN lo que hacen es funcionar como plantillas, como moldes, ¿sí? La enzima primasa, esto lo vamos a ver acá, mira, antes de seguir, acá es como esto que está acá es como la horquilla de replicación, ¿sí? Como si fuese una Y acá acostada. Lo que hace es ubicarse la primasa, otra enzima, se ubica en el inicio de la síntesis y coloca el primer, que son los primeros nucleótidos que van a iniciar estas 2 nuevas cadenas. Estos primer le van a indicar a la enzima, otra enzima más, que es la ADN polimerasa, dónde iniciar la síntesis. Entonces, tenemos acá la horquilla de replicación, ¿sí? Acá no me muestra los primer, pero bueno, supongamos que él lo pone acá y lo que hace es decirme, bueno, acá tengo que empezar a copiar el molde, ¿sí? Yo tengo esta cadena líder y entonces lo voy a ir copiando, 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 ¿sí? Bien, la síntesis de las nuevas cadenas. Ese es el paso 3. Las nuevas cadenas de ADN se sintetizan mediante la actividad del ADN polimerasa, ¿sí? Esta enzima lo que va a hacer es agregar nucleótidos complementarios a cada cadena de ADN.
¿sí? Utilizando las cadenas de ADN originales como plantillas o como moldes, lo que dijimos recién. La síntesis de las dos nuevas cadenas ocurre en direcciones opuestas, es bidireccional. Entonces, si una cadena es de manera continua, de 5 a 3, mientras que la otra cadena lo hace de manera rezagada, ¿sí? Esto que vemos acá. Esta es de 5' a 3', va como para este lado, ¿ves? Si vemos la flechita y es continua, se va copiando tun, 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 de forma continua para este lado, y la otra lo que hace es copiarla para el otro lado y de forma fragmentada, ¿sí? Esta es entonces la cadena líder, la que se copia de forma continua y para allá. Y esta es la cadena rezagada que va para el otro lado y se copia por partecitas. Esas partecitas se llaman fragmentos de Okazaki. Y entonces me dice que en la cadena que se sintetiza en dirección opuesta, la rezagada, se forman fragmentos cortos de ADN, que se llaman fragmentos de Okazaki, y que luego van a ser unidos por una enzima que se llama ligasa, ¿sí? De ligar, de unir, para formar también una cadena continua, porque estos pedacitos así a mí no me sirven, entonces necesito tenerlos todos unidos. Y por último, es la terminación, el paso 5 es la terminación de la replicación. La replicación, nosotros lo vemos acá en esta partecita, pero esto va avanzando, ¿sí? O sea, acá se pone la horquilla de replicación y empieza, pero esto va avanzando, va avanzando, va avanzando durante toda la molécula de ADN, hasta que se replica completamente. Una vez que se han sintetizado las nuevas cadenas de ácido nucleico, lo que tenemos ya ahora son dos moléculas de ADN. Es esto, ¿sí? Teníamos esta primero y pasamos a esta. Ambas cadenas van a tener una cadena original de la madre. ¿Ves esto que está en azul? Esta era la cadena original. Bueno, esta es la cadena conservada, ¿sí? La azul, y las amarillas son las cadenas nuevas. Entonces se dice que el proceso de replicación del ADN es un proceso semiconservativo. ¿Por qué es semiconservativo? Y porque hay una partecita que se conserva y una parte que es nueva, ¿sí? No es conservativo del todo. Bien, eso es para poder entender un poquito la replicación del ADN que se da en la fase S. Bien, entonces, en esta fase la célula va a duplicar su ADN mediante la replicación del material genético. Avanzamos y vamos a G2. Lo que pasa en G2 es que hay un segundo crecimiento. Ahora que ya está replicado el material genético, vuelve a crecer la célula y se va preparando para la división celular, ¿sí? Entonces, crece, acumula energía y se va preparando para la última fase, que es la de división celular. Esta etapa va a incluir la mitosis, que es de las células somáticas, o la meiosis, que es para las células sexuales solamente, ¿sí? Entonces, ahí vimos todas las fases del ciclo celular y estuvimos explicando un poquito lo que es la fase S, que es donde se produce la replicación del ADN. A lo último, vos vas a tener acá un cuadrito para recordar esto, que es importante que lo leas, y la definición de gen y genoma, ¿sí? También para leer es importante saber qué es un gen y qué es el genoma. Y con esto terminamos este video de ADN.